¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues para mí es un gusto poder estar el día de hoy aquí hablando respecto a este dispositivo que, bueno, pues como hemos escuchado a lo largo de estas ponencias, al final es un dispositivo pues, de suma importancia para la asistencia ventricular, principalmente en pacientes con choque cardiogénico. Entonces, en este caso, nosotros valoramos el dispositivo Impella 5.5 en el impacto en su duración en pacientes con choque cardiogénico. Vale. Entonces, hay que entender que el Impella 5.5 es considerado una bomba microaxial de soporte ventricular izquierdo capaz de generar hasta 5.5 litros por minuto de flujo. La relevancia de este dispositivo principalmente radica en una mejora en cuanto al estado hemodinámico del paciente con choque cardiogénico, esto mediado principalmente por una descarga mecánica del ventrículo izquierdo, lo que también favorece una mejor perfusión en los pacientes con choque cardiogénico. Es importante entender que la fisiología de este dispositivo principalmente se entiende por la ley de Laplace. Esta ley nos explica que el dispositivo, en este caso, pacientes con choque cardiogénico, tienen un aumento de la tensión parietal ventricular, lo que está directamente relacionado a un aumento de la presión de las cavidades ventriculares, en este caso, y al radio ventricular, e inversamente a lo que sería el grosor de la pared. Entonces, pacientes con choque cardiogénico, pues al final son pacientes congestivos, pacientes dilatados, que pues al final tienen un aumento de estas presiones. El dispositivo, como podemos observar, pues básicamente lo que hace es eyectar la sangre desde el ventrículo hacia lo que sería la aorta ascendente. Esto pues evidentemente va a disminuir las presiones intracavitarias, lo que ayuda a disminuir el consumo de oxígeno miocárdico y por consiguiente el estrés miocárdico. Entonces, este dispositivo, bueno, fue aprobado por la FDA en 2019 bajo las indicaciones de que el paciente debía de haber tenido un tratamiento farmacológico con inotrópicos vasopresores, algún tratamiento mecánico con, por ejemplo, un balón de contrapulsación y que el paciente siguiera en un deterioro de lo que sería nuestra clasificación de SCAI. Entonces, la FDA aprobó este dispositivo por un uso máximo de 14 días. Sin embargo, bueno, hubo una discrepancia regulatoria con respecto al marcado de la Comisión Europea, que aprobó este dispositivo hasta por 30 días. Podemos revisar a lo largo de la literatura, bueno, existen series de casos, reportes, que utilizan este dispositivo en pacientes durante 30, 40 o inclusive más de 100 días. De esta forma, bueno, nació nuestra curiosidad de saber si realmente el tiempo límite que marca la FDA pues tiene algún impacto en el paciente con choque cardiogénico en cuanto a la recuperación espontánea o bien en pacientes posoperados con choque cardiogénico que se les implanta este dispositivo. Entonces, bueno, durante estas ponencias muchas veces se preguntaba en qué momento debíamos de cambiar a un paciente a un dispositivo de asistencia ventricular. En esta propuesta de manejo del paciente con choque cardiogénico con secundaria insuficiencia cardíaca, propuesto por expertos del American College, lo que nos explica es de que principalmente son aquellos pacientes que se encuentran en un estadio C, estadio D de nuestra escala SCAI, con los valores que ya hemos hablado durante todo este congreso, ¿vale? Y bueno, pues afortunadamente logramos publicar este artículo, que es lo que les voy a comentar el día de hoy. Igual les comparto el QR por si posterior a esta ponencia les interesa pues leerlo a mayor detalle. Entonces, pues dentro de la metodología nosotros seguimos las directrices de Prisma y de Cochrane para revisiones sistemáticas y metaanálisis. En este caso nosotros valoramos 5 bases de datos, de las cuales únicamente obtuvimos 1.600 registros. De estos 1.600 nosotros valoramos 26 estudios para una posible inclusión dentro de nuestro metaanálisis. Sin embargo, solo 5 estudios cumplieron los criterios de inclusión y exclusión para el desarrollo de este análisis. Es importante mencionar que todos estos estudios eran de carácter observacional, por lo cual bueno, puede llegar a introducir ciertos sesgos a la hora de realizar un análisis. De estos 5 estudios tuvimos una población total de 1.440 pacientes, de los cuales todos presentaban choque cardiogénico. En su mayoría, el 67% de los pacientes presentaban choque cardiogénico secundario insuficiencia cardíaca, 23% secundario infarto al miocardio y el porcentaje restante, bueno, eran patologías heterogéneas.
De estos 1.440, vemos que 708 pacientes fueron sometidos al dispositivo Impella por un tiempo estándar considerado como menor o igual a 14 días, mientras que 732 fueron considerados por un tiempo prolongado considerado mayor a 14 días. Es importante mencionar que los rangos de los pacientes con el Impella por tiempo prolongado iban entre 24 y 44 días, teniendo el dispositivo por un tiempo máximo de 136 días. Entonces, bueno, hablando de nuestros desenlaces, en este caso nosotros valoramos como un desenlace primario el dispositivo Impella como un dispositivo puente hacia el trasplante cardíaco, donde en este caso valoramos que el Impella por tiempo prolongado tiene un riesgo relativo de 1.96 con una P estadísticamente significativa, entendiendo que este valor P debe de ser menor de 0.05 para ser considerado significativo. En este caso, lo que nos explica esta forest plot es que básicamente los pacientes con tiempo prolongado tenían hasta 2 veces mayores tasas de éxito de llegar a un trasplante cardíaco que aquellos que lo tenían durante solamente 14 días. En el panel B valoramos lo que sería la muerte intrahospitalaria. En este caso, nuevamente vemos que el Impella por un tiempo prolongado tuvo mejores resultados. En este caso, vemos que el riesgo relativo es de 0.67 con una P estadísticamente significativa, que clínicamente lo traducimos a que los pacientes con tiempo prolongado tienen una reducción de la mortalidad de hasta el 33%, para llegar pues para una recuperación en comparativa con aquellos pacientes con un tiempo estándar. Y en el panel C valoramos lo que sería la recuperación del corazón nativo. En este caso vemos un desenlace completamente contrario a los 2 previos. En este caso vemos que los pacientes con Impella por tiempo estándar tenían una mejoría en cuanto a la recuperación del corazón nativo con una P estadísticamente significativa. Y bueno, dentro de nuestros análisis secundarios, en este caso nosotros también valoramos el dispositivo Impella como terapia puente hacia la implantación de un dispositivo de asistencia ventricular, donde para efectos de este estudio, pues no encontramos una diferencia estadísticamente significativa que favorezca el uso prolongado de esta terapia o de este dispositivo para llegar a un dispositivo como podría ser un HeartMate. En el panel B valoramos en este caso lo que sería la complicación más frecuente que se vio en los estudios. En este caso fueron las infecciones en el sitio de inserción, donde valoramos que los pacientes con un tiempo prolongado tienen un mayor riesgo de infección con un riesgo relativo de 3.36 y una P estadísticamente significativa, que al final, bueno, lo traducimos a que los pacientes tienen hasta 3 veces más riesgo de desarrollar infecciones, lo cual realmente es un desenlace esperado debido a que el dispositivo es considerado un cuerpo extraño, lo cual tiene una mayor susceptibilidad de una infección. Entonces, ¿qué nos puede quedar de este estudio? Bueno, pues básicamente el Impella 5.5 por tiempo prolongado mostró que tiene una reducción en la mortalidad intrahospitalaria, al igual que tiene una mayor tasa de éxito de llegar a un trasplante cardíaco en los pacientes con choque cardiogénico en terapia puente. Sin embargo, pues también tenemos que notar que dentro de los efectos adversos que podemos observar en estos pacientes, el más marcado podría ser las infecciones, y pues en este estudio como tal no mostró una mejoría en cuanto a la recuperación del corazón nativo. Es importante reiterar que bueno, todos estos estudios fueron de carácter observacional, lo cual puede llegar a introducir cierto sesgo en cuanto a saber realmente qué pacientes tienen una mejoría por un tiempo estándar o cuáles tienen una mejoría por un tiempo prolongado. Y pues nuevamente, pues al final no es como tal decir, le dejamos al paciente el dispositivo durante este número de días exactos. Al final, todas estas decisiones se llevan por un conjunto de especialistas, lo que sería el Heart Team, y ellos pues al final tienen que tomar una decisión en cuanto a la meta del paciente. Y bueno, pues este dispositivo recientemente llegó a México. Esta es una imagen del primer dispositivo que se utilizó en Monterrey. Fue un paciente con una disección aórtica. El paciente tenía un alto riesgo quirúrgico, se le realizó una cirugía de vental y duró con el dispositivo 36 días, permitiendo la deambulación del paciente en un periodo posoperatorio, lo cual pues al final es algo de buen pronóstico para el paciente posoperado.
Y bueno, pues no me queda más que agradecer a la doctora Morlani Dadamundi, quien es la primera autora de este artículo, la doctora Juliana Giorgi, quien fue nuestra mentora, y bueno, en este caso, pues a mis mentores de vida, mi familia, pues que gracias a ellos es que estoy el día de hoy aquí. Gracias.